En el siguiente video hablaremos sobre las reformas educativas de 1988 a 2020. El siguiente video pretende dar un panorama de la evolución de la educación pública, a partir de la política educativa del Estado mexicano a finales del siglo XX. Por medio del seguimiento de esta política, se ve la relevancia de la actuación del Estado en buena parte del siglo que nos ocupa, las transformaciones que se dieron del fin de la Revolución Mexicana al surgimiento de las políticas neoliberales. Presenta a Ramírez Sánchez Teresa Yedani, Reyes Macay Andrés Antonio y Rodríguez López Fernanda Paulina. Carlos Salinas de Gortari fue un presidente de la República entre 1988 y 1994, hijo del senador y secretario del Estado Raúl Salinas Lozano, que fue ministro de Industria y Comercio de su país, y de Margarita de Gortari, presidenta y fundadora de la Asociación de Mujeres Economistas en México. Uno de los secretarios de Educación de este gobierno fue Manuel Barlet Díaz, de 1988 a 1992. Promovió la reforma del artículo 3 constitucional para que tuviera congruencia con el artículo 130 constitucional, que establece una relación Estado-Iglesia. Además, estableció el programa Prueba Operativa del proyecto Planes y Programas de Educación Básica. En el año 1988 se creó el Programa Nacional de Solidaridad Pronasol, con el fin de elevar el nivel de vida de los grupos sociales más vulnerables de las zonas rurales y urbanas, cuyas condiciones de pobreza se habían agravado por las crisis. Fue concebida para atender por medio de programas especiales la mayor cantidad posible de expresiones del bienestar social como salud, educación, alimentación, vivienda, equipamiento urbano y acceso al empleo. En el año de 1989 se creó la Coordinación Nacional para la Planeación de la Educación Superior, que estudia la problemática global que caracteriza la educación mexicana del tercer y cuarto nivel, formula lineamientos estratégicos para atender dicha problemática y promueve la comunicación entre las instituciones y los diversos sectores que actúen en forma concertada en su quehacer y de forma congruente con dichos lineamientos. Ese mismo año se formó también la Comisión de Evaluación de la Educación Superior, el cual formó parte de COMPES. Esta comisión condujo a mejorar las condiciones de la evaluación superior, el cual formuló el marco conceptual y operativo para el Sistema Nacional de Evaluación. En el año 1991 se formó el Programa de Apoyo al Rezago Escolar PARE. Priorizaba la entrega de recursos para el aprendizaje en la educación primaria en las escuelas de zonas rurales e indígenas en 4 estados, Chiapas, Guerrero, Hidalgo y Oaxaca, con un horizonte de acción inicial de 5 años y ampliado posteriormente. Entre sus componentes incluía un sobresueldo para los maestros de las escuelas aisladas y para sus respectivos supervisores. En el año de 1992 inicia la descentralización y federalización de la educación pública. Se realizaron varios avances en la descentralización educativa, para lo cual los gobernadores de las entidades federativas de la República Mexicana y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNTE, firmaron con el gobierno federal el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y Normal, ANEP, para lo cual el gobierno federal transfirió a los estados el manejo y control de sus respectivos sistemas educativos en los niveles de educación básica y normal. En 1994 se puso en marcha el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, CENEVAL, para evaluar a los alumnos egresados de la educación básica a los que permiten a la educación media superior y acceden a la superior a los egresados de más de 20 licenciaturas. De 1994 a 1995 se creó PAREP. La federación, a través del CONAFE, con la participación de entidades federativas, se vio forzada en superar las desigualdades que afectaban a niñas y niños en edad escolar de las comunidades más pobres del país, implementando desde 1991 programas y acciones encaminadas a abatir el rezago educativo. Seguiremos con Ernesto Zedillo Ponce. El siguiente presidente de la República es Ernesto León Ponce, quien gobernó al país en los años de 1994 al 2000. Nació el 27 de diciembre de 1951 en la Ciudad de México. Pasó su infancia en la ciudad de Mexicali, en la frontera con Estados Unidos. Posteriormente regresó a la capital del país para cursar
el bachillerato y la licenciatura en Economía en la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional, o conocido IPN. En diciembre de 1988 entró a formar parte del gabinete del presidente Carlos Salinas de Gortari como secretario, ministro de Programación y Presupuesto, cargo de ostento hasta en enero de 1992. En dicho cometido colaboró en la redacción de un Plan Nacional de Desarrollo y en el establecimiento de una política económica en la que redujo la habitualmente alta tasa de inflación en México. De 1994 a 1995, Fausto Alzati Macías se convirtió en secretario de Educación Pública. Las características de la educación cenillista estaban plasmadas en el Programa Nacional de Desarrollo Educativo de 1995 al año 2000, documento en el que se expresó los retos educativos tales como lograr que la escuela y el maestro lleguen a todos los mexicanos, que haya equidad en las oportunidades educativas de todo niño, de toda niña, de todo joven y adulto del campo y de la ciudad, que la permanencia y la calidad de los conocimientos que adquieren y de los valores con que se forman les sirvan más eficazmente para tener una vida mejor. Lamentablemente se vio envuelto en un escándalo y esa fue la razón por la cual fue destituido de su cargo. Como reemplazo, de 1995 al año 2000, Miguel Limón Rojas quedó como secretario de Educación Pública. Se creó el Programa de Desarrollo Educativo de 1995 al año 2000, documento en el cual se expresó los retos educativos que se tenían, lograr que la escuela y el maestro lleguen a todos los mexicanos, que haya equidad en las oportunidades educativas de todo niño, de toda niña, de todo joven y adulto de campo y ciudad, que la pertenencia y la calidad de conocimientos que se adquieren y de los valores con que se forman les sirvan más eficazmente para tener una vida mejor. En el año de 1996 surgió el Programa para el Mejoramiento del Profesorado, PROMEP. Su objetivo era contribuir a que los profesores de las instituciones de educación superior públicas alcancen las capacidades para realizar una investigación y docencia, se profesionalizaran, se articularan y consolidaran en cuerpos académicos. En el año de 1997, el Programa de Educación, Salud y Alimentación Progresa fue posterior al de Solidaridad, y su principal objetivo fue atender las diferentes causas de la pobreza. Este programa se inició en agosto de 1997, dando como beneficio de manera directa a las familias más necesitadas de México. Progresa se concentró en apoyar 3 necesidades básicas: educación, salud y alimentación. El apoyo consistió en darles las herramientas a las familias para poder superar la marginación y aspirar al bienestar. Progresa se inició en algunos estados de la República y a principios del año 2000 ya estaban operando en 31 estados del país y en 50,000 localidades de 2,000 municipios, por lo que ya había beneficiado a 2.3 millones de familias. Mediante ese organismo se propuso promover además la igualdad de las mujeres, entregándoles a las madres de familia apoyos económicos para dar más importancia a su papel. Otra estrategia fue otorgar becas a las niñas de secundaria con un monto mayor que los niños. Esto con la intención de que las mujeres no suspendieran sus estudios antes que los hombres, como sucede generalmente en muchos de los sectores más marginados del país. Progreso se basó en la idea de aumentar las capacidades básicas de las personas para que pudieran luchar por sí mismas para alcanzar un mejor futuro. En 1997 se instaura FONE. Este documento pone a consideración del lector el informe final de la evaluación de los procesos de los fondos federales del ramo general 33 correspondientes al ejercicio fiscal. Vicente Fox Quesada, 2000-2006, nació en 1942. Es un empresario y político mexicano que se desempeñó como presidente de México desde el 1 de diciembre del 2000 hasta el 30 de diciembre del 2006. Fue el primer presidente electo de un partido de la oposición desde la elección de Francisco I. Madero en 1910. Fox terminó en primer lugar con el 42% de los votos, convirtiéndolo así en el primer candidato presidencial de 71 años en derrotar al Partido Revolucionario Institucional, PRI. Durante su sexenio, el titular de la Secretaría de Educación Pública fue Reyes Tamés Guerra, quien se desempeñó a lo largo de la presidencia de Fox. Los programas de educación en su sexenio fueron En 2001 se crearon programas escuelas de calidad,
cuyo propósito era fortalecer y articular los programas federales y estatales orientados hacia el mejoramiento de la educación básica. El 28 de septiembre del 2001 se dio a conocer el programa sexenal del sector educativo que cada gobierno federal debía elaborar. El nombre que recibió fue el Programa Nacional de Educación del 2001 a 2006. El documento lleva por subtítulo "Por una educación de buena calidad para todos, un enfoque educativo para el siglo XXI". Para el sector educativo se produjo el documento Bases para el Programa Sectorial Educación 2001-2006, el cual se estructuró en 3 partes. La primera se denominó el punto de partida, el de llegada y el camino, y comprendió 6 puntos, que propusieron elementos para lo cual se denomina un pensamiento educativo para México. Se presentó un diagnóstico sintético de la situación del sistema educativo mexicano en 2001. Se propuso una visión de la situación deseable del sistema a largo plazo para el año 2025, a la que se designó como la expresión un enfoque educativo para el siglo XXI. La segunda parte del programa, denominada Reforma de la Gestión del Sistema Educativo, se refería a puntos comunes a todos los tipos, niveles y modalidades educativos que tienen que ver con los aspectos de naturaleza estructural, en particular los relativos a la organización del sistema educativo, su financiamiento, los mecanismos de coordinación, consulta de especialistas y participación social, el marco jurídico y varios asuntos relativos con el conocimiento del sistema educativo, su evaluación y su gestión integral. La tercera parte del documento, titulada Subprogramas sectoriales, contenían cada uno de los subprogramas de educación básica, media superior, superior y para la vida y para el trabajo. En el año 2002 se reforma el artículo 3 constitucional y establece la obligatoriedad de la educación preescolar, además de modificar el artículo 31 para establecer que es responsabilidad de los mexicanos hacer que sus hijos menores de 15 años acudan a las escuelas para recibir una educación a nivel básico. En el año 2003 se crea la educación basada en competencias PMETIC2. Es el programa que orienta las acciones de varias secretarías como lo son la de Educación, la de Trabajo, Previsión Social y organismos como el CONOCER, que administra la certificación de la competencia laboral en México. Sus elementos son normalización de la competencia laboral, certificación de la competencia laboral, transformación de la oferta educativa, estímulos de demanda, sistemas de información y estudios PMETIC. En el año 2004 se formó el programa Enciclomedia, una herramienta didáctica desarrollada por científicos e investigadores mexicanos, que relaciona los contenidos de los libros de texto gratuito con el programa oficial de estudios y diversos recursos tecnológicos como audio y video, a través de los enlaces de hipermedia que conducen al estudiante y maestro a un ambiente atractivo, colaborativo y organizado por temas y conceptos que sirvieron de referencia a recursos pedagógicos relacionados con el currículo de educación básica. En el año 2005, la Sedesol creó oportunidades el 6 de marzo del 2002 por el entonces presidente Vicente Fox, en sustitución del programa Progresa que implementó el expresidente priista Ernesto Zedillo. Este programa apoya a las familias que viven en situación de pobreza a mejorar sus capacidades de alimentación, salud y educación, otorgando recursos económicos y servicios. Las familias incorporadas al programa Oportunidades tienen el derecho y la responsabilidad de asistir a las unidades de salud, en donde se cumplirá con lo siguiente: recibir de manera gratuita el paquete básico garantizando la salud con base en las cartillas nacionales de salud de acuerdo con la edad, sexo y evento de vida de cada persona. Promover una mejor nutrición de la población beneficiaria, en especial prevenir y atender la mala nutrición, desnutrición y obesidad de los niños de esa etapa de gestación y de las mujeres embarazadas y en lactancia. Fomentar y mejorar el autocuidado de la salud de las familias beneficiarias. En el año 2006 se forma el Programa Binacional de Educación Migrante. Esta fue una respuesta de los gobiernos de México y Estados Unidos ante la problemática educativa entre ambos países. Buscaban asegurar con equidad y pertinencia la continuidad y calidad de educación básica para las niñas, los niños y los jóvenes migrantes binacionales, cubrir la demanda de maestros bilingües que se requieren
para atender las necesidades educativas de la comunidad de origen mexicano en Estados Unidos, fortalecer el conocimiento de historia, cultura, valores y tradiciones mexicanas en los alumnos de origen mexicano que radican en Estados Unidos, apoyar la comunicación permanente entre profesores estadounidenses y mexicanos con el fin de compartir experiencias en el quehacer educativo, propiciar una experiencia formativa en los maestros mexicanos que permita establecer programas de colaboración educativa que enriquezcan a los escolares mexicanos en ambos países. En 2006, el Programa Nacional de Educación de 2001 a 2006 propuso realizar una reforma integral de la educación secundaria, con el objetivo de lograr su continuidad curricular y su articulación pedagógica y organizativa con los dos niveles escolares que la anteceden, el cual estableció cambios totales en los contenidos y plan para balancear las asignaturas. Felipe Calderón Hinojosa, de 2006 a 2012, fue un político y abogado mexicano que se desempeñó como presidente de México desde el 1 de diciembre del 2006 hasta el 30 de noviembre del 2012. Fue miembro del Partido Acción Nacional durante 30 años, antes de abandonarlo en noviembre del 2018. Durante su sexenio hubieron 3 titulares de la Secretaría de Educación Pública: Josefina Vázquez Mota, quien desempeñó ese papel durante el año del 2006 hasta el 2009, el segundo miembro fue Alonso Lujambio Irazábal, que permaneció como titular del año 2009 hasta el año 2012, y por último José Ángel Córdoba Villalobos, quien estuvo en los últimos meses del gobierno de Calderón. En 2007 se crea el PESIT, Programa Ejecutivo Federal, que permitirá avanzar hacia un desarrollo económico nacional más equilibrado, que fomentará las ventajas competitivas de cada región o entidad federativa con base en la formación de recursos humanos altamente calificados, que promoverá la investigación científica en las instituciones de educación superior y centros de investigación. También en ese año se construyó el Programa Nacional Escuela Segura. Forma parte desde julio del 2007 de la Estrategia Nacional de Seguridad Limpiemos México, la cual establece vínculos de colaboración con diferentes instituciones, de forma prioritaria con la Secretaría de Seguridad Pública y su programa Comunidades Seguras, la Secretaría de Salud con el Programa Nacional Salud Solo Sin Drogas, la Secretaría de Desarrollo con el programa Recuperación de Espacios Públicos. El programa apunta a que la escuela contribuya con la cohesión y integración social de las comunidades escolares mediante el desarrollo de la cultura de la paz. En 2007 se formó el programa de guarderías y estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras con el objetivo de disminuir la vulnerabilidad de los hogares en los que el cuidado de los hijos recae en una madre trabajadora o con intención de incorporarse al mercado laboral, estudiante o un padre solo, mediante la entrega de apoyos para cubrir la parte de los gastos del servicio del cuidado y atención infantil. Se pactó en mayo del 2008 por el Gobierno Federal y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación la denominación de Alianza por la Calidad de la Educación. En el marco de la celebración oficial Día del Maestro, dicho acuerdo fue resultado de la mutua convicción para impulsar la impostergable transformación por la calidad de la educación del sistema educativo nacional, propiciar e inducir una amplia movilización y compromiso social en torno a dicha transformación y hacer de la educación pública un factor de justicia y equidad, fundamento de una vida de oportunidades, desarrollo integral y dignidad para todos los mexicanos. En 2008 fue creada la Prueba Enlace, la evaluación nacional del logro académico en centros escolares. Esta se aplicó en niñas y niños de tercero a sexto de primaria, jóvenes de primero y segundo y tercero de secundaria, centradas en las asignaturas de español y matemáticas. En 2011 llega la cobertura universal en educación primaria, la cual fue creada para ampliar las oportunidades educativas, también para reducir las desigualdades entre grupos sociales y cerrar brechas e impulsar la equidad. Enrique Peña Nieto nació en Atlacomulco el 20 de julio de 1966.
Es un abogado y político mexicano, presidente de México desde el 1 de diciembre del 2012 hasta el diciembre del 2018. Es un abogado por la Universidad Panamericana y maestro en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores. Fue miembro del Partido Revolucionario Institucional desde 1984. Antes de la presidencia se desempeñó como subcoordinador financiero de la campaña de Arturo Montiel Rojas, secretario particular del titular de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de México, diputado local por el Distrito 8 en el Congreso del Estado de México, siendo coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional. Del 2012 al 2015, Emilio Chemor fue secretario de Educación Pública. Como reemplazo, del 2015 al 2018, Aurelio Nuño Meyer entró como secretario de Educación Pública. En 2012, la educación media superior se volvió de carácter obligatorio. Para ampliar las reflexiones sobre tal decisión, el INEE presentó en ese mismo año un diagnóstico sobre la situación de la educación media superior y los desafíos que debía enfrentar. En 2015 se generó un conflicto con la CNTE. Como ocurría en otros años, la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación, CNTE, choca ahora con lo que el Sindicato Nacional ha conseguido con el gobierno federal en materia del incremento salarial. En 2016 se crearon las reformas estructurales. Las reformas estructurales y los acuerdos de libre comercio son los principales activos generados durante los 6 años de sexenio del presidente Enrique Peña Nieto. Andrés Manuel López Obrador nació en Tabasco el 13 de noviembre de 1953. También conocido como AMLO, es político, politólogo y escritor mexicano. Es presidente de México desde el 1 de diciembre del 2018. El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la cancelación de la reforma educativa y la aprobación de una nueva reforma en la Cámara de Diputados y Senadores y en más de la mitad de legislaturas estatales. Explicó que el nuevo marco legal revalorizará a los maestros y los incluirá en toda decisión que mejora la educación. Sostuvo que el error de la mal llamada reforma educativa consistió en no tomarlos en cuenta e imponer sin consultar a los maestros ni al pueblo de México. La nueva reforma elimina el sesgo privatizador, establece con claridad el derecho a la gratuidad de la educación en todos los niveles. La educación no es un privilegio, es un derecho para el pueblo. El Estado tiene la obligación de garantizar que sea pública y gratuita en todos los niveles escolares. Esteban Moctezuma Barragán fue secretario de Educación Pública del 2018 al 2020. Sobre la nueva reforma educativa, Moctezuma Barragán afirmó la eliminación de las leyes secundarias que lastimaron al magisterio y el enfoque punitivo se transformaría en reconocimiento a los maestros, como los verdaderos agentes de cambio que merecen todo el aprecio y reconocimiento de la sociedad. La nueva reforma coloca la educación normal al frente del sistema educativo nacional. Estos son los primeros pasos del origen a la nueva escuela mexicana. El Acuerdo Educativo Nacional establece la protección de los derechos del magisterio e incorpora a las familias como corresponsables de la educación. En 2020, Delfina Gómez Álvarez toma el cargo de secretaria de Educación Pública, siendo la primera mujer normalista en llegar a este puesto. La reforma educativa de Andrés Manuel López Obrador llegó en 2019. Esta contenía la modificación de los artículos 3, 31 y 73 constitucionales. Establecía que los planes de estudio deberían incluir la enseñanza en matemáticas, lectoescritura, literacidad y educación sexual y reproductiva. El Estado garantizaría que los materiales didácticos, la infraestructura educativa, su mantenimiento y las condiciones de su entorno serían adecuadas. La vida se trata de una lucha constante de superación, una carrera que muchas veces puede llegar a provocarnos ansiedad y estrés. Pero saber enfocar esta presión para ayudarnos a crecer y a desarrollarnos es positivo y saludable. Deja de pensar en la vida como un camino lleno de problemas y espinas que debes de superar y cortar de raíz. También se trata de una experiencia que debes de disfrutar,
pues a cada prueba superada serás más fuerte y capaz. Si te crees capaz de alcanzar algo, entonces lo conseguirás. El siguiente paso después de creer es simplemente atreverse a hacer la realidad. No te preocupes por el pasado ni por el futuro. Ello no importa, tanto como lo que tú llevas en tu interior. Es ahí donde se encuentra la voluntad de ser mucho mejor y eso derrota cualquier paso que puedas tener y moldea el futuro que deseas alcanzar.